Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube del Centro de Difusión del Conocimiento y las Sabidurías. El día de hoy vamos a empezar con una nueva lista de reproducción y que está relacionada con el derecho constitucional. Específicamente vamos a empezar con las garantías constitucionales. Y es que se habla mucho, a partir de la Constitución del año 2008 en Ecuador, de un nuevo modelo de Estado que significa un paso hacia adelante, una superación del modelo de Estado de Derecho hacia un Estado constitucional de derechos y justicia. En ese sentido hemos querido con Jesús Manuel dar a conocer las bondades, las virtudes y así también criticar de pronto en algunos aspectos de este nuevo modelo de Estado. Y es que este nuevo modelo de Estado aparece precisamente porque el Estado de Derecho entra en una crisis de la democracia liberal, una crisis de la democracia parlamentaria, una crisis fuerte. Y en ese sentido, el concepto de derecho comienza a evolucionar. Los filósofos ya en Europa y luego en América Latina nos comienzan a dar ciertas pinceladas en torno a lo que debe ser una nueva propuesta de Estado. Así que Jesús Manuel, introdúcenos al respecto, cuéntanos algunas de estas novedades que trae consigo este nuevo modelo de Estado que intenta superar la crisis del Estado de Derecho o del Estado liberal. Gracias, hermano, un saludo con todos quienes nos siguen en las redes sociales y pues bien, como hermano ha anticipado, esta lista de reproducciones pretende ser muy ambiciosa, ¿no? Porque vamos a hablar sobre un tema bastante polémico como es el derecho constitucional y pues la relación que este ha tenido también con el cambio de modelo de Estado, ¿no? Creo que es fundamental comenzar diciendo que cambia el Estado legal, ¿cierto? El Estado clásico de derecho, el Estado legalista. No es que no estemos en Estados de Derecho, ojo, todavía tenemos vigente el Estado de Derecho, por supuesto. Lo que tenemos es un cambio que en los países andinos sobre todo se ha acentuado, ¿no? Y es este constitucionalismo andino en el que la Constitución se convierte en norma jurídica y se tiene que aplicar, y con ella los derechos y las garantías. Totalmente. Una Constitución sin derechos y garantías pues es una declaración política, ¿no? Y muchas de estas constituciones de los siglos XX y XIX eran ello, ¿no? Una declaración política en la que evidentemente pues no teníamos los mecanismos jurídicos para ejercitar los derechos. Creo que el gran cambio que hace el constitucionalismo actual es darnos garantías. ¿Para qué? Para poder efectivizar nuestros derechos. Obviamente que esto es un proceso largo, ¿no? Creo que comienzan en nuestra región probablemente con las constituciones de Brasil, la colombiana del 91, ¿no? Y luego este proceso que se da Ecuador en el 98, Venezuela en el 99, Bolivia, y finalmente creo que se concreta, y creo que el último momento es la Constitución boliviana, la última Constitución boliviana, con la Constitución ecuatoriana de 2008, que sin duda es una de las más extensas, porque trata de plasmar todos estos acuerdos a los que hemos llegado también de alguna manera en el marco andino y condensarlos en una Constitución hipergarantista, ¿no? Hipergarantista. Así es, Jesús Manuel. Entonces, solo para reflexionar en dos ideas fundamentales. Por un lado, tenías una constitución que era no más que una declaración política en la cual, como texto normativo, no admite ni argumentación, no admite la posibilidad de exigir el cumplimiento como tal de la Constitución, sino que era una declaración política. Y en lo político, pues ahí son las relaciones de poder las que marcan. Cuando se convierte en norma jurídica, como bien dice Jesús Manuel, la Constitución puede ya ser argumentada en la lógica de la exigibilidad de los derechos, y precisamente esto es lo importante que queremos dar a conocer: la exigibilidad de los derechos constitucionales como novedad del constitucionalismo latinoamericano y andino, y en ese sentido las garantías constitucionales, es decir, los mecanismos para poder reclamar y exigir el cumplimiento de esos derechos constitucionales. Pues bien, en ese sentido la Constitución ecuatoriana se la ha tildado de garantista, precisamente porque establece mecanismos de exigibilidad de los derechos, y esos mecanismos son tres, y vamos a referirnos brevemente en este video de dos de ellas, y una la dejaremos por un video posterior en virtud de su alcance y su magnitud. Tenemos garantías normativas, garantías de políticas públicas y garantías jurisdiccionales. Jesús Manuel, cuéntanos de qué se tratan las garantías normativas. Muy bien, primero
solamente para aclarar la idea un poco, para atinar la idea, las garantías constitucionales son aquellas que establece la Constitución de 2008 como los mecanismos idóneos para salvaguardar y proteger la Constitución y para efectivizar también los derechos. Total. Entonces el objetivo no es solamente garantizar los derechos, también es proteger la Constitución en sí misma, y por eso es tan importante esta primera garantía, las garantías normativas. Básicamente las garantías normativas nos establecen que todo órgano legislativo con poder normativo, porque puede ser, yo qué sé, un ministerio, la presidencia, que emita decretos, que los gobiernos autónomos descentralizados, las ordenanzas, exacto, tiene la potestad, tiene la obligación de verificar que dichas normas que va a expedir estén acordes con el texto constitucional. ¿Esto para qué? Para no contrariar la norma. Para no contrariar la norma suprema, ¿no? Y claro, en este sentido la responsabilidad entonces no es solamente de los jueces, no es solamente de la función judicial, no, ni los jueces constitucionales, no, también es obligación de las partes administrativas tener acorde, en este caso, su reglamento y su normativa. Obedecer lo que dice el texto constitucional. De hecho, por ejemplo, si miramos un ejemplo, valga la redundancia, relacionado con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un organismo, una comisión especializada para un equipo técnico especializado para vigilar que la norma que se esté pidiendo esté acorde con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Primer elemento, entonces, las garantías normativas. Eso hace que la norma esté acorde con la Constitución. ¿Qué pasa si no está acorde con la Constitución? Pues vamos a tener otros escenarios jurídicos. Pensemos en acción pública, en constitucionalidad ante la Corte Constitucional, y en este caso la Corte Constitucional ejerce como guardián de la Constitución. Eso, Germanes. Vamos con la siguiente. Muy bien, solo para reflexionar o crear dos ideas puntuales. Lo importante es que te adecuas, todo órgano que tenga potestad normativa se adecue y debe por obligación adecuarse a lo que dice el texto constitucional, y si no existe la acción pública de inconstitucionalidad, acción como tal, en virtud de que usted tiene la potestad de acudir a la justicia constitucional a exigir que esa norma sea excluida del ordenamiento jurídico, aquella norma que viola precisamente la Constitución, y entonces ve usted cómo se va formando la garantía. Por un lado, obligado a obedecer la Constitución, y si usted es autoridad y ha abusado de la misma, yéndose en contra de la Constitución, usted tiene como ciudadano la oportunidad de poner una acción pública de inconstitucionalidad y desecharla, vomitarla, excluirla del ordenamiento jurídico. La segunda garantía constitucional tiene que ver con las garantías de políticas públicas. Y entonces aquí es interesante hablar del modelo de Estado desde el punto de vista de la estructura del Estado. Y es que el rol que se le otorga al Estado a partir de la Constitución de 2008, este tipo de constituciones, es precisamente un Estado garantista, y entonces los órganos, las autoridades públicas, lo que tienen que hacer es garantizar, en el ejercicio de sus funciones, es garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Y entonces orgánicamente el rol que se le otorga al Estado no es más que el cumplimiento y la garantía de los derechos. Cualquier acción, cualquier actuación que vaya por parte de autoridades públicas, que vaya en contra de los derechos constitucionales, pues es un atentado frontal a lo que dice el modelo de Estado constitucional, por un lado. Por otro lado, además, cada actuación, las políticas, el Ejecutivo se mueve a partir de políticas públicas. Entonces es allí donde cualquier programa, proyecto que esté financiado con recursos estatales, tiene que, en su marco lógico, en su estructura de funcionamiento, los objetivos que busca, el financiamiento, metas, actividades y demás, tienen que estar orientadas a satisfacer los derechos de las personas, orientadas a satisfacer los derechos constitucionales. Particularmente, si una política pública puede ser que en su diseño intenta o pretende garantizar derechos, pero ya en su ejecución, en su aterrizaje, en la evaluación de la política pública, esta resulta ser contraria a los derechos constitucionales, pues esa política pública tiene que ser revisada, cambiada, modificada o eliminada. Por lo tanto, el Estado, en cuanto a rol y en cuanto a actividad, en cuanto a ejecutivo, ha de materializar los derechos a partir de las políticas públicas financiadas. De ahí que se habla mucho de que el modelo de Estado ecuatoriano es un Estado grande, ¿no? Un Estado con una inversión pública estatal grande, en el sentido y en la medida en que
dicho sea de paso, el constitucionalismo andino o latinoamericano lo que pretende es favorecer a los menos favorecidos, a los que históricamente han estado excluidos. Y es que no nos olvidemos, y volviendo un poco a la discusión inicial, el Estado liberal, la democracia liberal, el Estado de Derecho, siempre protegió a los poderes o económicos, y una pugna entre poderes económicos y políticos. Siempre el Estado existió en esa lid, pero siempre el menos favorecido y el que no tenía o recursos o no tenía propiedades privadas o propiedad privada como tal, pues evidentemente estaba excluido de la radiación del Estado. Y entonces este modelo de Estado lo que pretende es incluirlos en la lógica de garantía de los derechos, y las políticas públicas son esenciales, fundamentales para poder garantizar este aspecto. Perfecto. Y finalmente tenemos las garantías jurisdiccionales, que como he dicho vamos a revisarlas en unos siguientes videos, porque son algunas. De pronto, Jesús Manuel, tú quieras comentarnos, enlistarnos, solamente y luego para cerrar. Solamente para cerrar un poco y para contrastar la idea, claro, o sea, me parece sumamente importante esta acotación que realiza Germán respecto del cambio del modelo de Estado, ¿no? Ahora, también hay que dejar claro que esta era la idea, ¿no? Vamos a ver si se materializa o no, que es una cuestión totalmente distinta. Vamos a tener invitados especiales de ver qué opinan ellos al respecto del modelo de Estado. Del nuevo modelo de Estado. Que ni tan nuevo, ¿no? 14 años desde el 2008. Ya son 14 años. Y también, no solamente en las políticas públicas, recuerden, también en los servicios públicos. Los servicios públicos también tienen que garantizar el efectivo respeto de los derechos constitucionales. Finalmente, las garantías jurisdiccionales, la vamos a tratar en un video posterior, sin embargo, dejarlas acotadas, ¿no? Básicamente son aquellas que se presentan ante la jurisdicción, ¿no? Que son reaccionarias, que las podemos proponer cualquier persona o grupo de personas. Entre ellas tenemos la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, las medidas cautelares, la acción de incumplimiento que se presenta ante la Corte Constitucional, la acción por incumplimiento también ante la Corte Constitucional, y la acción extraordinaria de protección que se presenta igualmente ante el máximo organismo de la justicia constitucional. Creo que es todo por hoy. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y todas.